A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Argentina, Mauricio Macri, se reunieron ayer en medio de una gran reserva en la estancia oficial de Anchorena, en el departamento de Colonia. No hubo una conferencia de prensa posterior al encuentro y no la hubo sencillamente porque la reunión se desarrolló a puertas cerradas y con muy pocos participantes. Horas después, los gobiernos emitieron una declaración conjunta de 4 puntos. Los temas que estuvieron a consideración fueron, dice el documento, 1. Analizaron la situación política y social en la República Bolivariana de Venezuela. Ambos países llaman a encontrar una solución democrática con elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables. 2. Analizaron la situación referida al Mercosur. Acordaron por la importancia que tiene reimpulsar este proceso de integración regional y su modernización respecto a perspectivas y modalidades para llevar adelante tratados comerciales con países extrarregión o con otros bloques regionales. 3. Analizaron y expresaron sus puntos de vista en lo que refiere a las perspectivas económicas y comerciales en lo inmediato y hacia el futuro de ambos países. 4. Acordaron seguir manteniendo reuniones periódicas presidenciales o entre los equipos de las presidencias para ir evaluando la marcha de los temas anteriormente planteados. Finalmente, remarcaron las excelentes relaciones que mantienen ambos pueblos y ambos gobiernos en las dos márgenes del Río de la Plata. Creo que vale la pena profundizar en esta cumbre y en sus resultados. Vamos a darle contexto. Estamos en diálogo a partir de este momento con el embajador de la República Argentina en Uruguay, Mario Barletta. Ingeniero Barletta, buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, un gusto. ¿Sabe que, bueno, tenemos una cantidad de preguntas sobre esta reunión? No sé si podemos desentrañarlas, dilucidarlas con usted, pero empecemos por lo siguiente. Va a ser difícil, ¿eh? A ver, según había informado la prensa argentina, esta reunión fue solicitada de manera urgente hace pocos días por el presidente Macri para abordar frontalmente, se decía, la crisis en Venezuela y la postura de Uruguay muy diferente de la de los otros socios del Mercosur. ¿Usted conoce justamente cómo se gestó esta reunión? Sí, no hubo ninguna urgencia en la organización de esta reunión. Personalmente, y no quiero decir que haya sido en ese momento, pero yo estaba informado de esta reunión hace 15 días aproximadamente, en donde ambos presidentes manifestaron la necesidad de reunirse y dialogar. O sea que no hubo, y eso no lo informó ningún medio oficial, me refiero a Presidencia, Cancillería Argentina, de ningún tipo de urgencia en el pedido de esta reunión. Esa es una precisión importante, porque algunas de las versiones decían que se había gestado este encuentro hace pocos días, la última semana, una cosa por el estilo. O sea que esta intención, esta inquietud es previa, por ejemplo, a todas estas reuniones que tuvieron lugar en Montevideo por la situación en Venezuela. Exactamente. Sí, ha sido previa. Bueno, ¿y Venezuela efectivamente era el foco de la conversación? Yo no creo que ninguno de los temas podríamos ponerlo por encima de los otros. Bueno, quisiera aclarar, antes de continuar con la entrevista, que no participé de la reunión. La reunión fue a solas entre ambos presidentes. Por lo tanto, lo que puedo agregar o mencionar no son palabras de quien también haya participado en la reunión. Eso queda claro, sí. Claro para todos los oyentes y ustedes mismos. Pero bueno, estaba diciendo que no creo que ninguno de los temas haya sido de alta prioridad por sobre los otros. Bueno, pueden tener más o menos importancia por
por el desarrollo de los mismos, por las consecuencias que los mismos tienen. Sabemos que la situación en Venezuela es una situación que efectivamente preocupa a los países de la región, del Mercosur, va más allá de los países de la región, y que también, como dice el comunicado, ambos países, más allá que se han tenido posturas diferentes desde mi punto de vista, lo importante es la coincidencia. Bueno, pero justamente... Que se llega en este momento en términos de la necesidad de llevar adelante las elecciones en Venezuela como una herramienta que comience a hacer la base de la superación del problema. Justamente, me gustaría ahí agregar algún elemento de antecedentes, ¿no? Argentina con Brasil y Paraguay, los otros socios de Uruguay en el Mercosur, integran el Grupo de Lima. Ese grupo ha sido muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, a Maduro lo considera un presidente ilegítimo, y la mayoría de los países del Grupo de Lima, incluida Argentina, han reconocido de inmediato a Juan Guaidó cuando juró como presidente encargado. Uruguay no integra el Grupo de Lima, Uruguay no ha reconocido a Juan Guaidó. Entonces, ¿cómo jugaba esa diferencia entre Uruguay y, por otro lado, Argentina, Brasil y Paraguay, todos integrantes del Mercosur? Bueno, es lo que señalé, más allá de que hay diferencias, lo importante en este momento es trabajar sobre los puntos en común, los puntos en que se está de acuerdo, y buscar mecanismos que generen la posibilidad de avanzar en la resolución del conflicto, no basados en las diferencias, porque esto trabaría de alguna manera la posibilidad de lograr la solución al problema, y sí trabajar sobre la base de las coincidencias. Esto yo creo que es lo que han querido poner en claro ante la opinión pública, ante la ciudadanía, ambos presidentes, señalando en un comunicado muy breve, pero no por ello no importante, que van a trabajar, van a seguir trabajando, y se va a continuar con el tema a partir de las coincidencias. Sí, en el comunicado los dos gobiernos llaman a encontrar una solución democrática con elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables en Venezuela. Se parece mucho, diría que es casi textual, con uno de los puntos de la declaración del Grupo de Contacto Internacional, el que se reunió el jueves pasado acá en Montevideo, en la Torre Ejecutiva, a instancias de la Unión Europea. Un grupo en el que Argentina justamente no participa. No participa, pero Argentina también, por su lado, había hecho señalamientos en el mismo sentido, y el Grupo Lima también. También es muy coincidente con una frase que está en el documento del Grupo Lima, es decir, insisto, lo que se buscó es dónde están las coincidencias, tanto del Grupo Lima como la declaración, también firmada por países de la Comunidad Europea, en el sentido de la necesidad de avanzar hacia elecciones libres y creíbles, y con una participación de organismos internacionales. Sí, lo que usted remarca es que más allá de las distintas iniciativas que están en curso, Argentina concretamente integrando el Grupo de Lima, por otro lado Uruguay con el mecanismo de Montevideo que impulsó con México, y en el Grupo de Contacto Internacional que viene impulsado por la Unión Europea, mientras el primero de esos mecanismos no habla de diálogo, es más, se es muy escéptico con respecto a las posibilidades de un diálogo. Varios de los países que integran el Grupo de Lima han dicho el gobierno de Maduro ya ha usado otras oportunidades anteriores de negociaciones, de mediación, simplemente para ganar tiempo y no aportar una salida. Bueno, en estos otros, el mecanismo de Montevideo y la Unión Europea se propende al diálogo. Bueno, más allá de que hay esa diferencia, ahora lo que usted destaca es que se termina convergiendo en la convicción de que esto se arregla con elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. Exactamente, es decir, no es
saludable para la resolución del problema marcar las diferencias que puedan existir entre los distintos actores que es el mundo prácticamente, sino marcar las coincidencias, sí, porque es la única manera de avanzar. Si nos paramos y nos frenamos en los temas en los cuales hay divergencia, por ejemplo, si se lo reconoce o no se lo reconoce a Guaidó, bueno, no, es imposible avanzar, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra. Entonces, es posible avanzar, insisto, en aquellos temas en los cuales hay coincidencia, y seguir trabajando para ver de qué manera lo que se plantea en términos de la necesidad de las elecciones se pueden efectivamente llevar a cabo en el contexto en el que se está. Sí, es un tema de sutilezas, ¿no? De hilado fino, porque alguien puede decir, bueno, Argentina se acerca a posiciones del Grupo de Contacto Internacional que no integra, pero Argentina puede decir, Uruguay en el Grupo de Contacto Internacional se acercó a posiciones de Argentina y del Grupo de Lima al incluir este llamado a elecciones libres que hasta ahora no formaba parte de la postura de Montevideo, ¿no? Bueno, creo que esa lectura que usted acaba de hacer es precisamente lo que ha ocurrido y es la parte buena de lo que ha ocurrido. Sí. El acercamiento tanto de un lado como del otro, de los que piensan diferente, en aquellos temas en los que ahora se piensa de igual manera. Sí, claro, la pregunta que viene a continuación es, muy bien, se consigue estas coincidencias, ¿cómo sigue este partido, no? Porque, por ejemplo, hay analistas que destacan el hecho de que la Constitución venezolana no prevé un adelantamiento de elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, son los temas finos a dilucidar, que tienen muchísima importancia, por supuesto, para lo que se plantea como una necesidad, que son las elecciones, ver cómo se encuentran esos mecanismos para poder llevarlos adelante. El futuro en particular del actual presidente Nicolás Maduro es un tema crucial en todo esto. ¿Cómo sale Maduro de esta instancia? Sin lugar a dudas. Se lo pregunto teniendo en cuenta los trascendidos que había en los días previos a la reunión de ayer en cuanto a que esa era una de las materias principales que Macri quería hablar con Tabaré Vázquez, ¿no? No, bueno, pero vuelvo a insistir que previo a la reunión los medios, al quizás no contar con más información, han hecho un análisis sobre la base de los temas que están hoy en debate y han señalado que se iba a hablar de tal tema, de tal otro tema, que la reunión era urgente, que esto, que lo otro, y eso, insisto, estoy en condiciones de señalar que no hubo ningún pedido de parte de ninguno de los dos presidentes de una urgencia en la reunión por una situación de conflicto, ya sea entre ambos países o situaciones de conflicto con terceros países como el caso de Venezuela y demás. Fue una reunión en la que sin lugar a duda también se buscó la ratificación de transmitirle a la sociedad, a los argentinos, a los uruguayos, de las buenas relaciones que existen entre ambos países, porque también podía pensarse que este hecho de que bueno, no participó Argentina aquel 7 de febrero aquí en Montevideo podía llegar a alejar a ambos presidentes. Me consta que ambos presidentes tienen la mejor de las relaciones, muy alto aprecio, y eso se traslada y se transmite a las relaciones que tenemos ambos países. Lo que no quiere decir que tengamos algunos temas en debate, algunos temas en discusión, y que los seguimos analizando y los seguimos debatiendo, y cada uno defendiendo sus propios intereses, que es lo que corresponde por otro lado, pero se lo hace dentro de un marco de mucho respeto, y bueno, me parece que también ha tenido que ver esta reunión
para generar la tranquilidad que se necesita para poder seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo en estos momentos. Sí, entiendo lo que dice. Ahora, yo le preguntaba por el futuro, cómo continúa esto, y le preguntaba, bueno, sobre el objetivo final, en fin, el de que haya elecciones presidenciales creíbles, libres, pero antes de eso, muy cerca, figura un mojón importante de esta crisis, que es el ingreso de asistencia humanitaria apoyada por Estados Unidos, que está programado para el 23 de febrero, de acuerdo a lo que ha organizado la oposición. El presidente Macri se reunió hace pocos días en Buenos Aires con la representante de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trota, y le ofreció su apoyo incondicional para ese operativo. ¿Cómo está manejando Argentina este episodio? Muy delicado, ¿no? Porque también está la posibilidad de que en ese intento termine habiendo violencia, termine habiendo resistencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, termine propiciándose, dicen algunos, una intervención militar de Estados Unidos. Creo que es indispensable la asistencia humanitaria. Todos sabemos lo que está sucediendo en Venezuela, podemos ver imágenes, tenemos noticias, y por lo tanto que los países hagan un esfuerzo por lograr acercar medicamentos, alimentos o lo que fuere al país venezolano es indispensable. Por supuesto que Argentina ratifica que todo esto, y más allá que ha planteado su apoyo incondicional al auxilio humanitario, no acuerda en absoluto que se haga o que genere o que esto pueda provocar ningún hecho de violencia, porque sería el inicio quizás de una escalada en violencia que para nada es lo que ninguno de los países, bueno, no quiero hablar de otros países, pero Argentina no consiente ningún tipo de acto de violencia. Enseguida dejamos a un lado el tema Venezuela y me gustaría también charlar con usted a propósito del Mercosur, que estuvo en la agenda de ayer de los dos presidentes y que tiene algunos antecedentes que vale la pena considerar, sobre todo desde la última cumbre en la que se hizo el traspaso de la presidencia pro tempore. Embajador Barletta, en el comunicado, en la declaración conjunta que se divulgó ayer, se señala que se acordó reimpulsar el Mercosur y la modernización respecto a perspectivas y modalidades para llevar adelante tratados comerciales con países extrarregión o con otros bloques regionales. ¿Cómo está trabajando la presidencia pro tempore de Macri en esta materia? Bueno, precisamente, y también con alguna coincidencia en cuanto al análisis que hacíamos del problema de Venezuela, los presidentes han ratificado en esta reunión la necesidad de la modernización del Mercosur. En algún momento se habló de flexibilización, sí. En algún momento, incluso antes de asumir como presidente Bolsonaro en Brasil, también se habló mucho del Mercosur, y también parecía que sobre el Mercosur se avecinaban algunas tormentas, y bueno... Sí, bueno, el propio Uruguay, ¿no? En el Mercosur ha venido reclamando formas de flexibilización que le habiliten a negociar acuerdos comerciales bilaterales sin pasar por la obligación de coincidencia de todo el bloque regional, ¿no? Pienso, se ha hablado de eso a propósito de un TLC con Estados Unidos, se ha hablado de eso a propósito de un TLC con China. Efectivamente, y creo que lo que se trató ayer entre ambos presidentes y se refleja en el comunicado es la necesidad de que el Mercosur, modernice los mecanismos para que no sea el Mercosur una traba, una inhibición para lo que el mundo en general, y Uruguay lo ha visto como una necesidad, y vaya que Argentina lo ha demostrado a partir de la gestión del presidente Macri, de Cambiemos, de una fuerte y necesaria inserción en el mundo con todos los países. Y entonces, si el Mercosur aparece como una herramienta inhibidora para que esto suceda,
no cumple con el objetivo de fortalecer regionalmente. Sí, de esto se ha hablado mucho en los últimos años. La pregunta es si ahora sí se avecina algún tipo de decisiones en esta materia. Por ejemplo, el encuentro de Macri con Jair Bolsonaro, que había asumido muy pocos días antes la presidencia de Brasil. El intercambio que tuvieron el 16 de enero, ¿dejó alguna pista en ese sentido? En el mismo sentido de lo que sucedió ayer, en el mismo sentido de un reconocimiento y una mayor claridad respecto a los objetivos de Brasil en términos de el Mercosur. Por lo tanto, el presidente Macri, al ir tomando contacto personalmente con los presidentes integrantes del Mercosur, va generando un análisis de cuáles serían las instancias a partir de las cuales lo que se señala o se titula, bueno, efectivamente luego se lleva a la práctica, porque creo que hay una coincidencia de la importancia que tiene el Mercosur como una herramienta que en determinados temas, el tratarlos desde la perspectiva regional nos genera fortaleza. ¿Cuáles serían aquellos temas cuando se habla de que no sea una inhibición para el desarrollo y el contacto de los países con terceros países que no integran el Mercosur? Se van analizando y modificando determinadas pautas que hoy pueden estar en el Mercosur. Esa es la perspectiva del presidente Macri y es de alguna manera el ir cumpliendo con la responsabilidad de la presidencia pro tempore de este organismo. Mire lo que plantea un oyente, Gonzalo: el mundo sufre una nueva guerra fría pero de carácter comercial, una guerra sorda con trincheras múltiples. ¿Cómo ve el embajador Barletta al Mercosur como instrumento comercial en ese contexto de guerra? Bueno, creo que lo que acabo de decir, es decir, hay circunstancias a partir de las cuales conviene negociaciones desde una perspectiva regional, porque genera fortaleza, por ejemplo, la posibilidad que vaya, si está trabajosa, con la Unión Europea, de llegar a un acuerdo región-región. Sería muy diferente con otros bloques regionales como la Comunidad Europea hacerlo desde un único país. Entonces, ese es un caso a partir del cual conviene, sin lugar a dudas, seguir trabajándolo como coinciden, en este caso los países, desde una perspectiva regional. Nos fortalece el hecho de constituir el Mercosur como un espacio regional para lograr acuerdos con otros espacios regionales. Pero esto no quiere decir que en algunas circunstancias esos acuerdos puedan ser analizados desde la perspectiva del Mercosur y que no sean inhibidores de los contactos o los acuerdos que pueden ser país a país. Sí, la negociación Unión Europea-Mercosur viene bien espesa. Ya hay quienes pronostican que directamente no conduce a ningún lado, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que lleva, ¿no? No, yo no sería tan... ¿Usted mantiene el optimismo? Sí. Yo mantengo el optimismo. ¿Todavía? ¿Pese a todo? Sí. No hay que bajar los brazos en ese sentido. Yo creo que se puede y de hecho se siguen analizando, se sigue avanzando, y también ha cobrado quizás un impas, situaciones políticas de elecciones como la sucedía en Brasil. Convengamos que este año también no va a ser el año más sencillo para los análisis. Bueno, esto que estoy diciendo creo que es una obviedad propia del sentido común por las elecciones presidenciales que tenemos ambos países, que bueno, nos van a tener el mismo día. Vamos a tener que tener un televisor
que se pueda dividir la imagen al medio, porque el mismo día vamos a estar eligiendo presidente argentinos y uruguayos. Otra coincidencia. Y si hay segunda vuelta también el mismo día, así que bueno, va a estar... pero bueno, sin lugar a duda también estos temas van a influir, y de hecho influyen en todo lo que son los vínculos, las relaciones. Pero a mí me parece muy positivo que se llegue a esta instancia en ambos países en un marco de buenas relaciones, y que se haya quedado atrás aquellos momentos tan tensos que se vivieron entre ambos países, y que no debería haber sucedido y no debe suceder nunca más. Para terminar, y volviendo al comunicado, me detengo en el punto 3. Analizaron y expresaron sus puntos de vista en lo que refiere a las perspectivas económicas y comerciales en lo inmediato y hacia el futuro de ambos países. Este sí es un terreno en el que usted se mueve permanentemente, todos los días, ¿no? El vínculo comercial en materia de bienes, en materia de servicios. Hace un rato enfocábamos el asunto con la consultora Deloitte, que pasaba en limpio números, etcétera. ¿Cuáles son las perspectivas en esta materia? Bueno, al asumir el gobierno en Argentina de Cambiemos, lo hicimos en un contexto en donde el intercambio comercial de ambos países, en términos del volumen económico y del volumen negociable, había descendido mucho. Y entonces, bueno, fue un propósito de ambos países volver a generar diferentes herramientas que promuevan la posibilidad de que Argentina exporte más al Uruguay y de que Uruguay exporte más a la Argentina. A veces se analiza y se piensa que solo es buena la balanza comercial positiva. Bueno, esto lo intentan todos los países por una lógica, pero lo que sí es efectivamente bueno es que el volumen que se comercializa sea suficientemente o lo más elevado posible. Y en esto se está trabajando, y creo que hay que continuar trabajando, fundamentalmente promoviendo a la pequeña y mediana empresa, y por eso nosotros realizamos durante el año, por ejemplo el año pasado, más de 8 reuniones de distintas provincias de nuestro país aquí en Uruguay, provincias que viajan, vienen con distintas empresas, se reúnen con empresarios de Uruguay para ver si encuentran mecanismos de avanzar en incrementar los productos que tanto se logran de un lado o del otro. En este sentido también un trabajo que sobre el cual hemos tenido conversaciones con el mundo académico y científico, porque ambos países necesitan la incorporación de valor agregado a los productos, porque también ambos países tenemos una balanza excesiva a la exportación de productos primarios, y sabemos que es mucho más conveniente para la estabilidad y el crecimiento de los mismos productos con mayor valor agregado. Y esto también lo podemos trabajar en forma conjunta, en acuerdos y en convenios entre diferentes universidades, diferentes organismos de ciencia y tecnología. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que podamos en algún momento hasta generar productos que tengan así como una marca, que la marca sea rioplatense y que abajo estén los escuditos de los dos países, y podamos exportar al mundo productos que devengan de análisis y de investigaciones que realizamos ambos países. Esto es fundamental para ambos países, esto es central para ambos países, porque bueno, no es sencillo el mundo hoy de la economía, más allá de la posición en la que esté cada uno de los países y de los problemas que cada uno de los países tenga, pero de nuevo, encontrar los canales de la coincidencia y del trabajo en conjunto. Sí, es interesante ese objetivo que usted formula, que deja arriba de la mesa. Evidentemente no está hablando del corto plazo, porque estos meses, estos años,
son de complejidad en el vínculo, ¿no? Argentina con sus problemas económicos internos, la recesión, bueno, la devaluación del año pasado, Uruguay que está caro, por otro lado, y bueno, todos esos factores inciden y no están facilitando, digamos, el vínculo bilateral, ¿no? Es cierto que no generan las mejores condiciones, pero eso no nos tiene que paralizar en trabajar en aquellas cosas que sí ayudan a ambos países. Este año se ha dado un caso muy relevante, que me hubiese gustado que se ponga más en consideración, se hubiese dado más, hubiese sido un factor de noticia más importante, que fue terminar con el dragado del río Uruguay. Ha sido una inversión de 40 millones de dólares, 20 millones de dólares que puso cada país, que por suerte se pudo destrabar, que en los años anteriores también fue un tema de conflicto más que un tema de positivo, y bueno, hoy esto genera la posibilidad para Argentina de reactivar un puerto importante como el de Concepción del Uruguay. Esto también significa para Uruguay la reactivación de puertos como el de Fraiventos, y la relevancia que tiene en relación a uno de los temas que también tenemos problemas ambos países y que podemos trabajar en forma conjunta, y que es en la logística. La logística es uno de los motivos fundamentales por los cuales Argentina también es cara para el mundo y Uruguay también es caro para el mundo. ¿Y por qué? Por la ausencia de una infraestructura necesaria. Lamentablemente también tenemos algunas coincidencias en la historia. Ambos países destruimos prácticamente nuestros ferrocarriles, cuando el mundo demostró que es junto con el transporte fluvial, los mecanismos que generan menos costos a nuestras producciones. Y en este sentido también tenemos que ambos países trabajar para lograr mayor competitividad, porque eso es lo que genera la posibilidad de generar mayores posibilidades de exportar al mundo. Nos queda este tema, nos quedan estos temas para charlar en otro momento con usted, con otros representantes de la embajada acá en Montevideo, ¿le parece? Cómo no, con todo gusto. Ingeniero Mario Barletta, embajador de la República Argentina en Uruguay, le agradezco su atención a nuestra llamada. Volvemos a charlar en cualquier momento. Con todo gusto, muchísimas gracias, buenos días.